Hola, buenas noches. Acá nos encontramos en un vivo para explicar clase de palabra, el verbo, ¿sí? Hoy vamos a ver el verbo. Verbo. ¿Qué significa verbo? Verbo es una palabra que significa acción, estado y sentimiento, ¿sí? El verbo tiene 3 verbos modelo, ¿sí? Amar, temer y partir. Fíjense, estos son los verbos modelo. Amar, que termina en ar, sería que corresponden a la primera conjugación. Temer, termina en er, a la segunda conjugación. Y partir, que termina en ir, a la tercera conjugación, ¿sí? ¿Para qué me sirven estos verbos modelo? Estos verbos modelo a mí me sirven para saber si un verbo es regular o irregular. ¿Dónde los encontramos a los verbos modelos? Los encontramos en el paradigma verbal. En el paradigma verbal se encuentran estos 3 verbos modelos conjugados en todos los tiempos y en los 3 modos que existen. El verbo siempre se divide en raíz y desinencia. Acá yo ya fui separando, ¿sí? Lo primero es raíz y desinencia. Hoy hablábamos que estos verbos modelo nos indican cuando un verbo es regular o irregular, ¿sí? Si nuestra raíz y nuestra desinencia de un verbo que estamos conjugando coincide con nuestro verbo modelo, quiere decir que es regular. Si no coincide la raíz con nuestro verbo modelo, va a ser un verbo irregular, ¿sí? A veces puede ser una irregularidad en la raíz o una irregularidad en la desinencia o a veces en ambos casos. Bueno, entonces, el verbo es una palabra que me indica acción, estado, sentimiento y proceso también. Tenemos 3 verbos modelos que son amar, temer y partir. El verbo se divide en raíz y desinencia, ¿sí? Después tenemos las personas y el número en el verbo. Persona. ¿Cuántas personas tiene el verbo? 3. 3 personas siempre tiene. Primera, segunda y tercera, ¿sí? El número. ¿Qué sería el número? Singular o plural, ¿sí? Eso es el número en el verbo. Entonces, 3 personas, primera, segunda y tercera. Singular, que sería yo, tú o vos, que ocupamos. Y la tercera, él o ella, que ese él siempre va a ir con tilde, lo mismo que el tú. En plural sería la primera, nosotros, la segunda, el vosotros o ustedes, y la tercera, ellos o ellas, ¿sí? Lo mismo acá pasa en la primera. Se ocupa tanto el femenino como el masculino, nosotros o nosotras, ¿sí? Bueno, entonces vamos hasta acá. El verbo es una clase de palabra que me indica una acción, un estado, un sentimiento o un proceso. El verbo se separa siempre en raíz y desinencia. Existen 3 verbos modelos. Estos verbos modelos los encontramos en el paradigma verbal. Lo que termina en ar son la primera conjugación, er, segunda conjugación, ir, tercera. Es como está acomodado en el diccionario. A, E, I. Por eso es primera, segunda, tercera. El verbo entonces tiene personas y números, ¿sí? Siempre son 3 personas y 3 personas en singular y 3 en plural. Ahora vamos a ir a los modos, ¿sí? El verbo tiene 3 modos. El modo indicativo, que me indica un hecho real, un hecho que se cumple, que es el que más lo usamos. El modo subjuntivo, que me indica un deseo, una posibilidad, una duda, ¿sí? Y el modo imperativo, que es una orden o un mandato. ¿Estamos? Entonces, los modos verbales, 3, ¿sí? 3
indicativo, hechos reales, ¿sí? Que existen, y son los que más ocupamos, el modo indicativo. Después tenemos el subjuntivo, que me indica una posibilidad, una duda, un deseo. Y por último tenemos el imperativo. Que el imperativo me indica siempre un mandato, una orden. ¿Está? Dentro de cada modo existen tiempos simples y compuestos. El único que está formado por un solo tiempo es el imperativo. El imperativo cuenta con un solo tiempo que es el presente. Pero el indicativo, el subjuntivo, cuenta con tiempos simples o compuestos. ¿Cómo sabemos cuando un tiempo es simple? Porque está formado por una sola palabra. ¿Y cómo sabemos cuando un tiempo es compuesto? Porque está formado ya por dos palabras. ¿Sí? Entonces, los tiempos pueden ser tiempos simples, ¿sí? Y que están formados por una sola palabra. Por ejemplo, amo, corremos, saltamos, jugaré, bailaré, ¿sí? Y en cambio, los tiempos compuestos no sé si se ve lo que voy escribiendo. Ahí me va a decir si recibimos un mensaje. Los tiempos compuestos están formados siempre por el verbo haber más el participio. ¿Está? El verbo haber más el participio. ¿Qué es el participio? El participio son las palabras que terminan ad-oído. De mis verbos modelo, amar, temer, partir, mis participios serían amado, temido, partido. Entonces, los tiempos compuestos están conformados por el verbo haber conjugado más un participio, que el participio sería la terminación ado, oído. ¿Sí? Siempre ad oído. Hay a veces que existen participios irregulares, ¿sí? Por eso a veces no van a coincidir con la terminación ad oído. Por ejemplo, escribir. Yo digo he escrito, ¿sí? O decir yo he dicho. Sí, esos son participios irregulares. Como hoy hablamos que existen verbos regulares, también existen verbos irregulares. Ahora vamos a los tiempos. Que los tiempos y los modos ya encontramos en el paradigma verbal, ¿sí? El primer modo dijimos que es el modo indicativo. El modo indicativo cuenta en total con 10 tiempos. Estos tiempos se dividen en 5 tiempos simples y 5 tiempos compuestos, ¿sí? El primer tiempo simple del modo indicativo es el presente. El presente, que me indica una acción que la realicé hoy, ahora, en este momento, ¿sí? Por ejemplo, como, salto, camino, ¿sí? Es el primer tiempo. El segundo tiempo, el pretérito imperfecto, ¿sí? El pretérito imperfecto, ¿qué me indica? Una acción que comenzó hace mucho tiempo atrás, pero que no es acabada. Quiere decir que esa acción continúa, esa acción, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, amaba, que ahí sacamos la terminación en ortografía, la terminación aba, ¿sí? Amaba, saltaba, pero también decía temía. Cuando es la terminación temía o salía, ¿sí? Después tenemos el pretérito perfecto simple, que me indica una acción ya terminada, acabada. ¿Qué quiere decir el pretérito perfecto simple? Algo que lo hice hace un ratito y ya lo terminé. ¿Sí? Algo que lo hice y lo terminé, por ejemplo, salí, llegué, cené, ¿sí? Es una acción terminada, acabada. Después tenemos el futuro, que es una acción, se lo denomina futuro simple o futuro imperfecto, que es una acción que la voy a hacer, una acción venidera. Es algo que lo voy a hacer mañana, ¿sí? O otro día, pero algo que lo voy a hacer, que no lo hice todavía.
Por ejemplo, tomaré, bailaré, pintaré, escribiré. Y el condicional que también se denomina condicional simple o condicional imperfecto, ¿sí? Que el condicional siempre tiene que haber una condición para que se cumpla, algo para que se llegue a cumplir lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, comería, saldría, tomaría, jugaría. Bueno, hasta acá llegamos con los tiempos simples del modo indicativo. Después tenemos los tiempos compuestos del modo indicativo, que como siempre les dije, siempre empieza con el verbo haber, ¿sí? Es el haber conjugado más un participio. El primer tiempo se llama pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Y ahí aparece yo he amado, tú has amado, yo he salido, ¿sí? Después tenemos el pretérito pluscuamperfecto, que ahí aparece el famoso había, con H B larga y tilde. El pluscuamperfecto, el pretérito pluscuamperfecto, yo había amado, ¿sí? Después tenemos el pretérito anterior, ¿sí? Que ahí es yo hube, aparece el hube, yo hube amado, tuviste amado, el hube amado. Después continúa con el futuro compuesto o perfecto, que ahí aparece el habré. Y el último es el condicional compuesto perfecto, que ahí aparece el habría. Bueno, entonces, el verbo es una palabra para cerrar que me indica una acción, un estado, un sentimiento o un proceso, ¿sí? El verbo siempre se divide en raíz y desinencia, ¿está? Tenemos 3 verbos modelos: amar, temer y partir. Esos verbos modelos se lo denominan infinitivo. Está la terminación ar, corresponde a la primera conjugación, er a la segunda conjugación, ir a la tercera. ¿Dónde encontramos estos verbos modelo? En el paradigma. ¿Para qué nos sirven estos verbos modelo? Para saber cuándo un verbo es regular o irregular. ¿Cuántas personas poseen? 3, ¿sí? 3 serían primera singular, segunda singular y tercera singular. Y también plural. Primera del plural, segunda del plural y tercera del plural. ¿Estamos? ¿Cómo se dividen los tiempos? Los tiempos se dividen en simples y en compuestos. Está el tiempo simple, siempre está formado por una sola palabra, y el compuesto siempre está formado por 2 palabras. Aparece el verbo haber conjugado mal participio, que es el hado oído. En la próxima seguiremos con los más tiempos verbales. Nos vemos.